Y como bien ha dicho Mónica, pues bueno, hemos querido reflejar con ese documental pues que Euskadi pues sí que es un herrialde o otros países, como puede ser Grecia o puede ser Libia o puede ser importancia a las organizaciones que voz en este documental. Y no sé, es que ¿qué más no sé. Ekimenaren 8. edizioari ekin genion, gaur zuk dokumental aurkeztera gatoz eta horretarako hemen ditugu protagonistak Unas Blanco, zuzendaria, eta Siet García, ekoizlea, y creo que por aquí hay más gente del equipo que no puedo decir sus nombres, pero no se ha apuntado. Como decía, la 8ª muestra de Cinexit, Cine para la Convivencia, empezó el lunes pasado. Hemos podido disfrutar de películas como The Good Postman, el pasado lunes, ayer de Soteg, con un debate posterior con uno de los protagonistas del documental que hemos visto hoy también, con Dea Caridia, que fue impactante. La gente no se quería ir de la sala y creo que eso es muy, muy importante también, porque eso es lo que perseguimos precisamente con el Cinexit, ¿no? Trasladar realidades y también generar participación y debate y reflexión en la ciudadanía. Como sabéis, el tema central de este año es el drama que se ven obligadas, que atraviesan las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares, también el camino que les lleva hasta llegar a las fronteras europeas, y una vez que llegan a Europa, en el mejor de los casos, los y las que consiguen llegar, como hemos visto hoy, a esa Europa soñada, pues se dan cuenta de que no siempre están como la habían soñado y que es mucho menos humana y menos acogedora de lo que esperaban. Desde el Gobierno vasco, bueno, estamos comprometidos con la responsabilidad de dar una respuesta más acogedora a estas personas, y por eso hemos elegido este tema en toda la edición del Cinexit, para generar reflexión y poder conocer y debatir en torno a este asunto. El pasado mes de julio presentamos un documento en el que planteamos este abordaje integral frente a estas personas, y de ese documento solo quería resaltar una cosa, que es lo que creo que viene a estar muy bien reflejado en el documental que presentamos hoy, y es el tema de la solidaridad. La solidaridad es una elección, ¿no? Ante cualquier situación nosotros podemos elegir entre mirar para otro lado, entre la indiferencia, entre el egoísmo y la injusticia, o sin embargo también podemos tener otra opción y podemos optar por la sensibilidad, por la empatía y por la solidaridad. Y yo creo que en el caso de la crisis humanitaria que están atravesando las personas refugiadas que se ven atrapadas en las fronteras europeas, creo que es claro que la sociedad vasca ha optado por la solidaridad, y eso es precisamente lo que refleja muy bien el documental que presentamos hoy. Aurten Cinexiten jorratuko den gaia errefuxiatuen egoera da, jaurlaritzarentzat lehentasuneko gaia dena. Zentzu honetan, gogoratu nahi nuke, joan zen uztailean aurkeztu genuen krisi humanitarioei eman beharreko erantzunaren esparru programa. Dokumentu honetan agertzen den solidaritatearen ideia ekarri nahi dut, elkartasuna, solidaritatea, hartzen den erabaki bat da. Egoera baten aurrean, errefuxiatuek Mediterraneoan jasoten duten krisi humanitarioaren aurrean, bi jarrera izan ditzakegu. Beste alde batera begiratu edo empatia eta elkartasunaren alde egin. Guk, Euskadik, Euskal gizarteak, elkartasunaren alde egin dugu, gaur Cinexiten honetaz hitz egiten egotea horren eredu da. Y bueno, yo solo quería resaltar esa idea de la solidaridad y del compromiso que desde muchas instituciones vascas, pero también y sobre todo desde la sociedad vasca se ha tomado ante esta situación. Estamos convencidos también de que documentales como este van a poder llevar ese debate y van a ser una semillita que va a poder generar que esa solidaridad se extienda y que muchas más personas se sumen a esta causa
Hay gente que llevamos muchos años trabajando por las personas refugiadas y os puedo asegurar que durante muchos años estuvimos muy solas y que desgraciadamente, por las razones que son, pero desgraciadamente por esas razones, pero afortunadamente también ahora mismo, como se dice también en el documental, hay mucha gente que se ha sumado a esto y esperemos, pero si queremos que cambien las cosas realmente tenemos que sumarnos mucho más y estamos seguros de que documentales de este tipo van a contribuir muy bien a que más gente se sume. Y yo no quiero hablar más porque creo que los protagonistas hoy sin duda, bueno, son los que aparecen en el documental, pero son ellos los que nos los han traído aquí, así que nos cuenten un poco cómo ha sido todo este camino, ¿no?